Alma, pues bienvenido a su programa Jesús es el camino, la verdad y la vida, porque es verdad, solamente hay un camino, una verdad y una vida. Fuera de Jesús no tenemos la verdad, ni la vida, ni el camino. Solamente en Él se encuentra todo, ¿ok? Perfecto. Entonces, vamos al capítulo del libro de Hechos, capítulo 15. Estamos estudiando el libro de Hechos. Vamos casi a la mitad, un poquito más de la mitad, porque creo que Hechos tiene 28 capítulos, si no me equivoco. Y vamos en el capítulo número 15. Entonces acabamos de pasar la mitad. Vamos a hablar del capítulo 15. Eh, el capítulo 15. Creo que sí, el capítulo 15 va muy ligado con Gálatas, casi todo el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 2, 3, 4 y 5 va muy ligado. Capítulo 1 no tanto porque Pablo está hablando de la introducción y va hacia a la misma dirección, pero todavía no habla acerca de eso. Pero el capítulo 2, 3, 4 y 5 de Gálatas es exactamente esto del capítulo 15. ¿Qué significa eso? Bueno. La iglesia, fíjate, voy a poner el tema principal de lo que va a hablar Pablo aquí. Pablo, o bueno, Lucas, perdón, porque es Lucas el que escribió el libro de Hechos, me estaba acordando de Gálatas. Ok, bueno, Lucas, lo que está haciendo Lucas, está hablando un hecho de lo que pasó, pero con algo direccionado e intencionado. Haz de cuenta que Lucas no solamente está narrando un hecho de lo que pasó, sino está trayendo una enseñanza de lo que se vivió también. Por ejemplo, por eso en el título del capítulo 15 dice el concilio en Jerusalén. Y luego yo tengo en mi Biblia, al lado dice, disputas en la iglesia a causa de la ley ceremonial. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Ok. Acuérdense que los cristianos que eran judíos, es decir, más bien los judíos que se volvieron cristianos, como son todos los discípulos que eran judíos, y muchas personas que seguían a Jesucristo, porque la Biblia dice que se le apareció más de 500 personas a Jesucristo, lo dice en 1 Corintios capítulo 15. Entonces había muchos judíos que habían creído en él. Y luego cuando te acuerdas en el capítulo de Hechos, Hechos capítulo 2, que vino el Espíritu Santo sobre todos, eran judíos los que estaban ahí reunidos, ¿ok? Los judíos seguían una ley que Dios les había dado, una ley ceremonial. La Biblia describe la ley espiritual, la ley ceremonial y la ley, digámoslo, la ley de las cosas que deben de hacer los hijos de Israel, ¿ok? Bueno, todo eso, la ley ceremonial, era un conjunto de tradiciones que los judíos venían haciendo, no en base como ellos querían, sino en base a lo que Dios ordenaba, aunque no lo hacían como Dios quería. Por ejemplo, ellos tenían que guardar el día de sábado. El día sábado lo tenían que guardar, pero la Biblia dice que Jesucristo les dijo, ustedes están poniendo peso sobre peso, sobre peso, sobre peso, sobre peso. Cuando ustedes mismos, el día del sábado, en lugar de guardarlo y dedicarlo a Dios, ustedes lo que hacen es no quieren hacer nada, no quieren trabajar, ni buscan a Dios. Y si alguien les dice, ve, prepara algo de comer, no pueden. ¿Por qué? Porque el preparar algo de comer ya es pecado, según ustedes, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, los judíos creían que si el día de reposo tú te peinabas, ya estabas pecando. Por eso Jesucristo le dijo, ¿es lícito hacer el bien en el día de reposo o no? Por eso los judíos acusaban a Jesús cuando Jesús solamente ponía las manos sobre las personas y oraba y sanaban en el día de reposo y ellos lo acusaban, porque ellos pensaban que ellos se dan cuenta que la tradición era guardar el día de reposo, pero ellos pusieron ley sobre ley sobre ley sobre ley para que el día de reposo se volviera, digamos lo que solamente las personas que podían cumplir todo eso, yo me puedo jactar y decir, yo guardo el día de reposo, yo no hago nada, yo ni me peino, yo esto y que el otro. Entonces era como jactarse y Jesucristo les llegó y les enseñó lo contrario. Les dijo, el día de reposo no fue hecho para eso. El día de reposo fue hecho para buscar a Dios. Si te das cuenta, los judíos venían arrastrando muchas tradiciones que tenían que Dios les había dicho. Bueno, cuando llegamos a Cristo Jesús, esas costumbres y tradiciones que había ya no es necesaria hacerlas.
Un tema muy de debate hoy en día es el día de reposo. Hay los adventistas que guardan el sábado, hay muchas personas que creen que guardar el sábado porque Jesús perdón, la palabra de Dios lo dice que lo guardáramos, etcétera, etcétera. Y se van desde que Dios guardó, descansó el séptimo día, etcétera, etcétera, y que bla, bla, bla. Bueno, entonces, ese tipo de cosas, igual que hoy en día había un choque entre seguir las costumbres judías y seguir lo que Jesús estaba hablando hoy en día, perdón, lo que Jesús había hablado, ¿ok? Entonces, había un choque y había judíos que querían seguir guardando las costumbres para salvación. Y aquí vamos a ver este choque cultural o este choque de costumbres, de cómo Pablo les dice, no es necesario, bueno, más bien el concilio les dice, no es necesario, no tienen que guardar los sábados, no tienen que guardar esto, no tienen que guardar lo otro, porque eso fue quitado por Cristo, dice, y esa era una carga que teníamos los judíos, y en Cristo ya no existe eso, ¿ok? Entonces, vamos a ver que al final del concilio les dice, díganle a los gentiles que solamente guarden el apartarse de contaminación, el alejarse de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Ellos no tienen que guardar las costumbres, nosotros tampoco tenemos que guardarlas, pero nosotros tenemos muchos años haciéndolas que a veces nosotros mismos caemos en eso. Y eso se trata el capítulo 15. Les recomiendo leer el capítulo Gálatas, capítulo 2 capítulo 3 versículo 4 5 que habla acerca del legalismo. Muchas personas lo pueden leer y malentender. Por favor, si les pido que lean Gálatas capítulo 2 3 4 y 5, no lo lean con libros complementarios porque están adoptando el punto de vista de alguien. Léanlo y que el Espíritu Santo los guíe y no una vez, léanlo dos, tres, cuatro, medítenlo, medítenlo, medítenlo y van a entender del Espíritu Santo lo que Él está hablando y no comentarios de otras personas, ¿ok? O comentarios que puedes encontrar o videos en YouTube. Dice el capítulo 15, versículo 1. Acuérdense, todo se trata de que Pablo viene de su recorrido, su primer viaje misionero, de hablarles, de decirles, mira, los gentiles, o sea, la gente que no era judía, ha creído en Dios. Entonces los judíos, que eran el concilio de los judíos cristianos, decían, oye, pero pues ¿qué hacemos? ¿Cómo está pasando eso? Si la salvación es de los judíos. Acuérdense que todavía no entendían, porque apenas estaban entendiendo lo que es el cristianismo, ¿verdad? Y a veces pensamos que, que fue muy rápido para los judíos salir del judaísmo, ¿no? Los judíos batallaron para salirse del judaísmo y comprender lo que Jesús estaba diciendo, ¿ok? Capítulo 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito, vea la palabra, al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ok, había unas personas que venían, unos judíos, y le decían, hey, ustedes cristianos están mal. Si ustedes no se circuncidan, no pueden ser salvos. ¿Sí me explico? Aquí no está hablando solamente de la palabra circuncidar, está hablando de todos los ritos. Muchas personas pueden decir, bueno, Adrián, pero el sábado no es un rito, el sábado fue instituido por Dios. Ok, también Dios le dio un pacto a Abraham, el hijo que se circuncide todo varón, ¿cierto? Bueno, ¿qué significa eso? Que cuando Cristo vino y murió por nosotros y resucitó, Él quitó todas esas prácticas y costumbres. Bueno, Adrián, pero es que Dios descansó el séptimo día. La palabra descanso no es como que Dios ya terminé mi obra y ya estoy descansando. No, porque Jesucristo dijo, hasta ahora mi Padre y yo trabajamos, lo dijo en Juan, ¿cierto? Cuando la Biblia dice que en el séptimo día Dios descansó de toda su obra, no significa que Dios dijo, ya acabé, estoy descansado y por eso santifico el día. No, no, no significa eso. Significa que Dios dijo, acabé la creación en esta parte, pero sigo trabajando en todo lo que yo hice. O sea, la creación requiere que yo esté atenta a ella. ¿Ok? Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos,
se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Es decir, esos judíos estaban diciendo se tienen que circuncidar, Pablo estaba diciendo no se tienen que circuncidar. Estos judíos estaban diciendo tienen que guardar el sábado, Pablo y ellos están diciendo no se tiene que guardar el sábado. Estaban diciendo tienen que guardar los ritos de la ley y estos estaban diciendo no se tienen que guardar los ritos de la ley. ¿Ok? Versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron de Fenicia a Samaria, contando la conversión de los gentiles. La persona que no sabe qué significa gentiles son las personas que no eran creyentes del Dios de Israel. Porque los creyentes del Dios de Israel eran llamados judíos, los no creyentes eran llamados gentiles. La gente que vivía, por eso es de gentil, de gente, la gente que vivía sin Dios, ¿ok? Y gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles, fíjate, por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Aquí en el capítulo 15 de Juan, perdón, de Juan de Hechos, ya había pasado tiempo, ya estaba la iglesia constituida, ya había los apóstoles que estaban ahí, que no nos menciona quiénes eran, pero nos menciona que ya había apóstoles, se cree que estaba Pedro entre ellos y varios que eran columna pilares, ¿ok? Estaban los apóstoles y los ancianos. Eso significa que habían creado ya un consejo, un concilio, ¿ok? ¿Qué significa un concilio? Los apóstoles y abajo un grupo de fieles seguidores, no significa ancianos de viejos, significa personas que habían sido fiel a Dios y se habían convertido y vivían una vida digna de santidad en Cristo, ¿ok? Eh, Versículo a los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios se había hecho con ellos. Es decir, le contaron todo lo grande que Dios había hecho y les dijeron, ¿saben qué? La salvación también está abierta para los gentiles, no solamente es de los judíos. Pero algunos de la secta, de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarles y mandarles que guarden la ley de Moisés. Fíjate, otra vez. Pero algunos de la secta, de los fariseos, los fariseos eran una secta, que de los judíos, que eran los más aferrados a las tradiciones judías. Y los fariseos eran los que ponían ley sobre ley en las tradiciones judías. Por ejemplo, vuelvo a repetir, el día sábado decía, guárdalo, no hagas esto, no hagas aquello, lo otro. Y entonces ellos le ponían más, más, más. Por ejemplo, la Biblia nunca dice que el día sábado no mates una gallina para comer. No decía eso. Y los fariseos tenían esa ley, que no debes de matar un animal para comer ese día porque es el día de reposo. Y te vuelvo a repetir, la palabra de Dios no menciona que el sábado no te debes de arreglar. Y ellos decían que el sábado no te debes ni de peinar, ni de poner agua en la cara, ni nada, porque eso es trabajar. Entonces te das cuenta cómo ponían ley sobre ley. Es decir, Dios puso el mandamiento, guarden el sábado, y estos ponían ley sobre ley para hacerlo más pesado, ¿ok? Esos eran los fariseos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron. Eso quiere decir que eran de la secta de los fariseos, pero creyeron en el Señor. Es necesario circuncidados, mandarles que guarden la ley de Moisés. Ahí hablando de la ley de Moisés, habla también del sábado. Hoy es un tema de discusión muy grande para muchas personas el sábado y guardar otras cosas. Por ejemplo, estaba la fiesta de los tabernáculos, la fiesta no sé qué, esto, el otro. Veo personas, iglesias que guardan todo eso y yo le digo al Señor, Señor, dales entendimiento. Hoy en día nosotros no tenemos que hacer nada de esas tradiciones. Tengo un amigo que es judío, que es cristiano, y le digo, oye, ¿por qué haces todo esto si ya no lo tienes que guardar por la ley? Me dice, mira, Adrián, yo no lo guardo por la ley. Yo no lo guardo por la ley. Es decir, si no lo hago, yo sé que no pasa nada. Yo no lo hago por hacerlo, lo hago porque las costumbres, por ejemplo, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de esto, es muy bonita. Y yo tengo familiares judíos y festejo con ellos eso, pero no para guardarla, sino porque es una tradición bonita. Y te voy a ser sincero, todas las tradiciones de la Biblia que marca la Biblia de Dios son bonitas. Si tú las haces porque son tradiciones bonitas, no porque estás dependiendo tu salvación como muchas personas hoy en día, ay, tienes que, hablando de cristianos, tienes que guardar el sábado, porque si no lo guardas, esto que el otro. Entonces, tienes que aprender a entender
que Dios sí nos hizo de eso libres para que fuera por su gracia y no por lo que tú y yo podemos hacer. ¿Ok? Versículo 6: se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó. Fíjate, quiero que entiendan la palabra mucha discusión. No era un caso sencillo, era un caso donde aquí había poco tiempo que venían saliendo del judaísmo. Básicamente tenían tal vez 15, 20 años de haber salido los judíos, haber creído en Jesucristo. Es decir, tenían apenas 20 años caminando en el cristianismo y aprendiendo el cristianismo, ¿ok? Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió a los gentiles para que oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Aquí Pedro se estaba refiriendo al capítulo 10 de Hechos, donde le habló a Cornelio, que donde Dios lo mandó y que le dio una visión a Pedro, donde había una manta y que decía: mata, come animales. Dijo: no, Señor, yo nunca he comido animales que no sean que los que tú ordenaste. Dijo Dios: no, mata. Come, mata y come, porque lo que Dios ha santificado no lo llames inmundo. Entonces después vinieron las personas, le dijeron a Pedro: ven, porque te necesita Cornelio para que esto que el otro. Y fue para allá con Cornelio y se dio cuenta y cayó el Espíritu Santo y fueron salvos. Y dijo Pedro: ahora me doy cuenta que Dios le ha abierto el evangelio a los gentiles. Aquí de eso se refiere Pedro, ¿ok? Versículo 8: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. O sea, Pedro está poniendo un caso. A ver, señores, a mí hace tantos años atrás, en el capítulo 10 de hecho, Dios me mostró esto. ¿Ok? Entonces, como Dios me mostró esto y yo vi también que sobre ellos le derramó el Espíritu Santo, lo que Pablo y Bernabé están haciendo es correcto. Solamente hay que entender que la gente gentil está viniendo al cristianismo y que Dios les ha abierto puertas y ellos no pueden seguir nuestras tradiciones, porque si ellos siguen nuestras tradiciones de toda la ley de tradiciones y de ritos, se van a volver en judíos de lo que el Señor nos ha sacado. ¿Ok? Y versículo 9: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando la fe en sus corazones, purificando por la fe sus corazones. Quiero que entiendas, Pedro está diciendo purificando por la fe sus corazones. No está diciendo por la ley, ni por los ritos, ni por guardar el sábado, ni por comer estos alimentos y estos no. Hay gente que no come camarón, hay gente que no come puerco porque la Biblia lo dice. La Biblia no lo dice para los cristianos, lo dice que se lo dejó a los judíos para ese tiempo, ¿ok? Ya después es otro tema. Versículo 10: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos? O sea, Pedro está confirmando que los gentiles que habían escuchado el Evangelio eran discípulos. Por eso está diciendo, de los discípulos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Quiero que te des cuenta que este versículo 10 no está hablando solamente de la circuncisión, está hablando de la circuncisión, del sábado, está hablando de los alimentos, está hablando de todos los ritos, de guardar la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de esto, aquello, el otro. Está hablando de todos los ritos, ¿ok? De todos los ritos y todas las tradiciones judías que había, ¿ok? Voy a volver al versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? ¿Te das cuenta que cuando nosotros hacemos eso, estamos tentando a Dios? Aquí Pedro lo está diciendo. Si yo trato de guardar el sábado, si yo trato de no comer estos alimentos porque esto y que el otro, yo trato de hacer estas fiestas y que el otro, estoy tentando a Dios porque le estoy diciendo: Señor, el sacrificio de tu Hijo, de la fe en Cristo Jesús, no fue suficiente, por eso tengo que guardar estos. Por eso estamos tentando a Dios la persona, bueno, está tentando a Dios la persona que lo hace, ¿ok? Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, fíjate, antes.
Antes significa pues antes. Siempre me gusta explicar la palabra antes porque la gente no lo entiende. ¿Qué significa antes? Pues antes de que suceda. ¿Ok? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Te das cuenta? Quiero que veas cómo, gracias Espíritu Santo, quiero que veas cómo Pedro cambia las cosas. Pedro empieza hablando que los judíos no pueden poner un yugo pesado, o el yugo de la ley sobre ellos, porque Dios lo quitó. Y luego en el versículo 11 estamos diciendo, antes creemos que nosotros, o sea, los judíos, vamos a ser salvos igual que ellos. ¿Te das cuenta cómo cambian las cosas? Pedro no dijo, ellos van a ser salvos igual que nosotros. Pedro está diciendo, hermanos, nosotros tenemos que quitarnos el judaísmo, los ritos y las costumbres. Nosotros tenemos que quitarnos esas tradiciones, salir de eso, despojarnos de eso y empezar a vivir nuestra vida en Cristo Jesús, justificando perdón, viviendo en la justicia que Dios da al creer en su Hijo Jesucristo, no guardando ni los ritos ni las cosas, sino, ¿sí me escuchan todavía? Porque me puso aquí un mensaje. Sí, sí se escucha. Adelante. Perfecto, bueno. Entonces dice, versículo 11 otra vez, antes, este es el tema modular, este es el punto modular, perdón, del tema. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos igual modo que ellos. ¿Te das cuenta que Pedro ahora se pone, seremos salvos nosotros los judíos igual que ellos? Porque tenemos que salir del judaísmo, le está diciendo Pedro. Versículo 12. Entonces toda la multitud cayó. Cuando dice toda la multitud cayó, no fue como que silencio, sino que se pusieron a pensar, se pusieron a entender. Yo me imagino que el Espíritu Santo les empezó a hablar y les empezó a decir en sus corazones. Y las personas están entendiendo la verdad de lo que Pedro está diciendo. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Esto es bien bonito porque está diciendo por Dios, dice la Biblia que en Juan capítulo 14, versículo 12, que cualquier cosa que pidiéramos al Padre, Él lo hará. Y todo, eh, déjame leer este versículo otra vez. Juan capítulo, no vayan para allá, pero lo voy a leer rapidísimo. Juan capítulo 14. Versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré. O sea, cuando nosotros pedimos algo al Padre, Él lo hará para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Es decir, cuando tú y yo hacemos las obras de Jesucristo y oramos por las personas, es Jesucristo mismo el que está orando y sanando a las personas. Eso es lo que estamos diciendo ahí, ¿ok? Entonces lo que está diciendo Pablo ahí, Jesucristo mismo en el versículo está diciendo, por medio de nuestras manos nos utilizó a nosotros. Entonces, ¿qué esperas tú para levantarte y orar por las personas? ¿Qué esperas tú para ir por los perdidos y también por las personas que necesitan salvación, sanidad, liberación y restauración? Versículo 13, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió. Jacobo es una figura, un apóstol de los más altos que había en ese tiempo. Entonces, por eso Jacobo, siendo Pedro y Jacobo, siendo los apóstoles más altos, dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Imagínate Jacobo. Nos, en el libro de Hechos lo vemos como uno de los apóstoles principales. Imagínate Jacobo, donde Dios le empezó a hablar ahí y por eso se levantó. ¿No crees que él se levantó? Ah, sí, varones hermanos, ¿saben qué? Pedro tiene razón. No, el Espíritu Santo lo levantó para que él dijera esto. Versículo 14. Simón, o sea, Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Para que el resto de los hombres, fíjate, para que el resto de los hombres, es decir, los gentiles, busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor
que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Es decir, Jacobo, vuelvo a repetir, uno de los principales apóstoles, se levanta y dice, el Espíritu Santo me está hablando. ¿Por qué te digo que el Espíritu Santo le está hablando? Porque le recordó el versículo 16, 17 y 18 que son profecías de Isaías capítulo 11 y capítulo 54, son profecías. Entonces, la Biblia dice que el Espíritu Santo recordará las cosas que debemos decir. Entonces, el Espíritu Santo le recordó y le dijo, Jacobo, Jacobo, levántate. Y Jacobo se levantó y empezó a decir, y termina diciendo esto en el versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de contaminación, de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Es decir, no le pongan un yugo pesado, lo mismo que Pedro dijo en el versículo 10, no les pongan un yugo pesado que ni nuestros propios padres ni nosotros podemos cumplirlo, sino díganle cuatro cosas, que se aparten de las contaminaciones, de los ídolos, de las fornicaciones, de ahogado, sí, de ahogado y de sangre, esas cinco cosas, ¿ok? Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día el día de reposo. Fíjate, aquí no está diciendo que guarden el día de reposo. De hecho, en el Nuevo Testamento no viene nada que guardemos el día de reposo y no mencionan nada del día de reposo. Aquí está hablando que los judíos, no hablando de cristianos, sino de los judíos, tienen a Moisés para que todavía ellos prediquen acerca de la ley y guarden las cosas que tengan que guardar. Pero nosotros, que ya no somos judíos, que somos cristianos, porque imagínate que estos que Pedro y ellos y todos los judíos que habían sido judíos están ahora en el cristianismo y hasta ahorita están entendiendo, oye, sí es cierto, ya no somos judíos. Somos, ¿qué somos? Y dice la Biblia que por primera vez se les llamó cristianos. Pues somos cristianos, pero, pero entonces ya no debo seguir guardando el judaísmo. Entonces, imagínate todo ese conflicto que ellos tenían. Y por eso Jacobo se levanta y les dice eso. Versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, a las tres, fíjate, a los apóstoles, a los ancianos y toda la iglesia de Jerusalén, que era la más grande que había ahí, les pareció bien. ¿Qué les pareció bien? Oye, tiene razón lo que dice Jacob. Nosotros ya no tenemos que guardar la ley y nosotros la estamos guardando. Lo mismo que dijo Pedro, que tenemos un yugo y ese yugo todavía lo seguimos cargando. Pero qué mensos, el Señor nos liberó de todo eso. Y nosotros queríamos imponérselo a los gentiles también. Bueno, dice ahí en el versículo 22, entonces pareció bien a los apóstoles, a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas, varones, fíjate, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, Siria y en Cilicia. Es decir, ¿saben qué? Tenemos que decirles nosotros que no deben de guardar ni los ritos, ni las costumbres, ni las fiestas, ni nada de los judíos. No tienen que guardarlo. Pero ¿cómo hacemos que nos crean que es verdad esto? Ah, pues vamos a escoger a líderes principales para que vayan. Y no solamente eso, vamos a escribir una carta con nuestro puño y letra para que cuando vayan a las iglesias y los judíos que viven en esas regiones les digan, no, tienen que guardar los días de reposo, tienen que esto, el otro. Aquí está lo que los líderes determinaron bajo el consejo del Espíritu Santo. ¿Ok? Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, o sea, hablando de los judíos que estaban en Jerusalén, a los cuales no dimos orden, ¿te das cuenta? No dimos orden, han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidados y guardados la ley. ¿Qué significa circuncidarse y guardar la ley? El guardar el día de reposo, celebrar las fiestas que se deben celebrar de los judíos, no comer ciertos alimentos, que esto y que el otro, y demás cosas. Entonces,
La Biblia dice ahí, nosotros no los hemos mandado. Ellos fueron y agarraron sus propias doctrinas, pero como ellos no salieron de nosotros, no viene del Espíritu Santo. ¿Ok? Esto nos sirve también para entender. Hay veces que vamos que estamos en una iglesia y he conocido personas que están dentro de la iglesia y dentro de la iglesia piensan que Dios les habla y les dice, hagan esto. Y se ponen a hacer algo muy diferente sin preguntarle al pastor, sin estar con el pastor, sin pedirle, no tanto permiso al pastor, pero avisarle y decirle, oiga, pastor, está poniendo esto en mi corazón, sin hacerlo, y se van y lo hacen por su propia cuenta. Y al hacerlo por su propia cuenta, como el Espíritu Santo trabaja en la unidad, el Espíritu Santo espera que lo que él ha puesto se lo comentes al pastor para realizarlo. Porque hay muchas veces que las personas hacen cosas por su propia voluntad, que las personas piensan que está bien y que es Dios el que lo está mandando porque parece ser algo bueno. Como estos salieron y dijeron, hey, se fueron, ¿sabes qué? Dios nos dio el ministerio de ir con los gentiles para decirles que se circunciden y guarden la ley para los gentiles cristianos. Sí, Dios nos dijo, y se salieron, dijo, eso es bueno porque es de Dios, y se salieron y anduvieron predicando eso. Y le están diciendo, hey, esos no salieron de nosotros. ¿Te das cuenta cómo a veces los miembros de la iglesia queremos hacer cosas que parecen buenas, pero que no están bajo el liderazgo de Dios ni de la persona de la visión dentro de la iglesia? Es decir, la próxima vez que tú pienses que Dios te está hablando a hacer algo, si tú tienes un pastor, háblalo con tu pastor. Si es un hombre de Dios, él lo va a orar con Dios y tú también. Si no es un hombre de Dios, que hay muchos pastores muy protagónicos, te van a decir, no, no lo hagas porque tú quieres levantar otra iglesia, que esto, que lo otro. Hay muchos pastores así. Entonces, yo lo que les digo a las personas es, bueno, si estás tú en una iglesia donde el pastor es muy protagónico y este tipo de cosas, órale a Dios. No para hacer lo que Él te está mandando, sino para saber si te debes de quedar en esa iglesia o salirte. Yo siempre les he dicho, busquen una iglesia donde el líder en la iglesia sea un hombre de Dios o una mujer de Dios hecho y derecho, que tenga frutos, una persona que enseñe la palabra de Dios con su boca, con sus hechos, ¿ok? Que es una persona ejemplar. No estoy hablando que sea perfecta, porque tenemos mil errores. Si usted me hubiera visto cómo le grité hace 2 días a una persona, va a decir, este no es pastor, se me fue. A veces, si usted me pega duro en la cara, yo también le puedo decir, oiga, ¿por qué me pega? O sea, le puedo gritar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces caemos en eso. No soy perfecto. Usted tampoco lo es. Entonces tampoco juzgue a su pastor por cuando cae en cosas así. Mejor apóyelo, órelo. Pero si todo lo demás es un gran hombre de Dios, es una persona que busca de Dios y es una persona que ayuda y es una persona que está predicando la palabra y no solamente predicando, sino enseñándola y estableciendo a las personas y está haciendo ministerios de ayuda al prójimo, ayudando a los viudas, a los huérfanos, a los pobres, a los necesitados. Entonces, sígalo. Si es una persona que tiene conocimiento de Dios, sígalo. Si es una persona que está llena del Espíritu Santo, sígalo. Si es una persona que lo motiva a crecer en Cristo y a caminar, a dejar vivir a Cristo en usted y lo exhorta y lo motiva a que usted lee la Biblia, sígalo. Es un gran hombre de Dios. Él si vive en santidad, ¿ok? Entonces, por eso aquí dice, eh, versículo 24 otra vez, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidados y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien, fíjate, ¿se acuerdan que les dije que Pedro se había levantado a hablar estas palabras porque el Espíritu Santo le dijo, levántate? Y después en el versículo, ¿qué les puse el otro? En el versículo eh, 14 que se levantó Jacobo, que también les dije fue por el Espíritu Santo. Bueno.
¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo estuvo en todo este mover? ¿Cómo sabemos que esto es de Dios? Fíjate lo que dice el versículo 27. No, perdón, 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo. ¿Te das cuenta que el Espíritu Santo estaba ahí con ellos? ¿Te das cuenta que ellos estaban tomando en cuenta el Espíritu Santo? Aquí, primero, voy a hablar de esto y lo voy a hablar hacia adentro, ¿ok? Ellos cuando se reunieron aquí para tomar esta decisión, no tomaron la decisión solos, ni dijeron, ¿sabes qué? Pues vamos a tomar la decisión y después le digo a Dios que lo bendiga. No, ellos invitaron al Espíritu Santo, pero cuando usted invita al Espíritu Santo, usted tiene que tener tiempo para escuchar al Espíritu Santo. Muchas veces que la iglesia no lo hace. La próxima vez que usted tenga una reunión con líderes en una iglesia, la próxima vez que usted esté tratando un tema importante de la iglesia o un tema personal, tenga tiempo, disposición y voluntad para acercarse a escuchar al Espíritu Santo lo que Él tiene que decir. Un amigo, hoy venía platicando con un amigo y, y me dice, oye, es que la vez pasada le pedí algo a Dios y le dije, ¿y te contestó? Pues no, no me ha contestado. Y le digo, a ver, primero, ¿has sido voluntario, has tenido voluntad para buscar de Dios? Y segundo, ¿has sido intencional con Dios? Es decir, tú le pediste a Dios, Señor, dame una respuesta de esto, pero tú no te has sentado a buscar de Dios, ni has separado tiempo voluntariamente para escucharlo. ¿Tú piensas que en el transcurso del día Dios te va a hablar? Le dije, Dios habla en el transcurso del día, el 80-20, es decir, el 20% durante el transcurso del día, pero el otro 80% lo habla en la intimidad cuando estamos con Él. ¿Y sabes por qué a veces las personas no oyen a Dios en el día a día? Porque no están teniendo el 80% de intimidad con Dios. Cuando tú tienes el 80% de intimidad con Dios, el otro 20% de cuando Dios te responde es fácil en el día a día, porque has aprendido a ser sensible al Espíritu Santo. Pero si yo no paso tiempo voluntariamente, intencionalmente con Dios, con el Espíritu Santo, ¿cómo voy a escuchar la voz de Dios en el día a día si estoy más enfocado en las cosas y no soy sensible a la voz de Dios? Hoy hay un disparate tremendo en las iglesias, que las iglesias no se sientan a hacer eso. Y la mayoría de las iglesias, de los líderes y las personas no se sientan a hacer eso. Y Dios me dijo, Dios esto, Dios aquello, aquello. Ah, mira qué padre que Dios le responde a todos en un segundo. Sí, es que así es Dios. Y luego te das cuenta que fueron movidos por sus emociones. Luego te das cuenta que fueron movidos por tantas cosas. Y se dan cuenta, no, pues nos equivocamos. Pues sí, se equivocaron porque no tomaron en cuenta el Espíritu Santo. Cuando dice aquí la Biblia, cuando dice aquí la Biblia, en el versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga, mas estas cosas necesarias que os abstengáis de lo sacrificado de hilos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis bien, haréis pasarlo bien. El capítulo 15 parece que fue 3, 4 horas que se juntaron y no fue así. El capítulo 15 está tratando días, tal vez 1, 2, 3 días, que se pasó. Es decir, entre lo que llegó Pedro y pusieron el tema y se reunieron, después entre lo que pasó él para escuchar al Espíritu Santo y después para dar la respuesta. ¿Sí me explico? No fue así. Eso nos lleva a que tú y yo debemos de pasar tiempo escuchando al Espíritu Santo. Nos lleva a que usted y yo nos tenemos que sentar intencionalmente. ¿Qué significa intencionalmente? Como cuando usted cuando una pareja, un hombre, le gusta una mujer y le dice a la mujer, oye, yo quiero verte. ¿Qué te parece si a las 7 de la noche paso por ti para ir a cenar? Yo tengo la intención de ver a esa mujer a las 7 de la noche. ¿Sí me explico? Ahora tengo que crear la voluntad para ir y hacerlo. ¿Me está entendiendo? Lo mismo pasa con Dios. Yo tengo que tener intencionalidad con Dios. Yo no me puedo pasar, ay, déjame paso a orar, Señor, esto no puedo. Claro que a veces durante el día y todo eso está bien. ¿Por qué? Porque estoy en el trajín del día y lo que tú quieras. Pero yo tengo que buscar a Dios intencionalmente y voluntariamente todos los días de mi vida. Y más tiempo
y más voluntad y más intención cuando necesito una respuesta de Dios. Y mi amigo me decía, bueno, Adrián, pues que ya tengo 3, 4 días y Dios no me responde. No, no es que Dios no te responda. La Biblia nos dice que Dios ya no respondió desde la primera vez que, que se lo pedimos. Pero el problema es como el caso de Daniel. El enemigo quiso eh, eh, en las fuerzas espirituales que no bajara la bendición, la respuesta del ángel corriendo para que Daniel no actuara en fe. Pero al contrario, Daniel siguió creyendo por 3 semanas y en la tercera semana no significa que le contestó Dios. Dios ya le había contestado, porque la Biblia le dije a Daniel, Daniel, desde el primer día que te pusiste a orar, Dios te contestó, pero hubo una lucha espiritual tan fuerte que no pudo venir la respuesta. Cuando tú le pides a Dios algo para tu vida, hay una lucha espiritual, porque Satanás sabe el principio, Satanás conoce los principios de la Biblia. Y hay un principio. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué significa fe? Fe significa creer que la palabra de Dios es verdad y que lo que ella dice es verdad. Entonces, si la palabra de Dios dice que yo desde el momento que oro, Dios me responde, yo lo tengo que creer y se acabó. Y la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Yo tengo que creer que yo clamo a Él y respondo. Él me responde. Pero Satanás quiere impedir que venga la respuesta rápida. ¿Sabes por qué? Porque si pasa una semana y tú te desesperas y dejas de creer, ya no vas a recibir nada. ¿Cómo, pastor, me está diciendo eso? Sí, fíjate lo que dice en Santiago capítulo 1 para que veas. Es un principio bíblico, Santiago capítulo 1 versículo 5 en adelante. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí está hablando un poquito de la sabiduría, pero no está dando la sabiduría, está poniendo un principio, más bien va a explicar un principio que es el pedir con fe. ¿Por qué sabemos que es un principio? Porque en el versículo 5, 6, 7 y 8 dedica esos 3 versículos 6, 7 y 8 a explicar no la sabiduría, sino el pedir con fe. Fíjate lo que dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, gloria a Dios, pídele a Dios, el cual da a todos abundantemente. Primero te dice que se lo da a todos, no solamente poco, sino abundante, y sin reproche. Es decir, Dios te lo va a dar sin decirte, no, es que tal vez, es que mira, tal vez sí, tal. No, te está diciendo que te lo va a dar sin reproche. Y le será dada, ¿te das cuenta? Y le será dada. Versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Se está dando cuenta? Satanás conoce este principio. Y si usted en su mente empieza a pensar, no, pues Dios ya no me respondió, no, es que Dios no me responde, ya perdiste, ya perdiste. La respuesta ya se fue, ya Satanás ganó. Y te puedes pasar, no, pues que llevo 5 meses y no me respondió. Sí, no te respondió porque ya perdiste. Te tienes que arrepentir y decirle, Señor, perdóname porque dudé, pero aquí estoy otra vez. Entonces otra vez viene el mensajero de Dios a traerte. ¿Ok? ¿Me estás entendiendo? Bueno, aquí quiero que entiendas lo que dice el versículo 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo. ¿Te das cuenta que si le pareció bien al Espíritu Santo que no guardáramos la ley, el día de reposo, ciertos alimentos, las costumbres judías, las fiestas judías, esto y aquel otro, de todo lo que marcaba la ley, los ritos? Porque acuérdense que estamos hablando de los ritos. Aquí dice la ley. A veces entendemos que no, es que la ley nomás era esto. No, no, no. Aquí está hablando de los ritos, de las costumbres y de la ley, que es todo en conjunto, ¿ok? Entonces, ¿por qué hoy en día las personas cristianos quieren guardar el sábado, quieren festejar las costumbres judías? Vuelvo a repetir, las puedes festejar siempre y cuando no para salvación o porque debo, sino porque son cosas padres, sí, perfecto, bonitas, ¿ok? Pero, pero, no para salvación. Yo no me puedo privar de ciertos alimentos para salvación. Estoy dependiendo mi salvación de lo que yo haga. Jamás. Eso es tentar al Señor, según lo que dice la palabra que leímos, ¿verdad? Que hizo que eso es tentar al Señor. Ahí lo vimos, estaba buscando el versículo donde lo leímos ahorita, pero bueno, no lo hallé de reojo, pero ahí lo leímos ahorita en el capítulo 15.
Espérense, en versículo 10. Antes, pues, ¿por qué tentáis a Dios? ¿Verdad? Entonces dice, ¿por qué? Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Te das cuenta? Primero el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo estuvo involucrado en todo esto. ¿Tú quieres conocer la verdad acerca de todo lo que estamos diciendo? Entonces métete a estudiar este capítulo 15 y Gálatas. No con lo que yo te estoy diciendo, ni tampoco con una Biblia con comentarios, ni tampoco que te metas a YouTube y veas la explicación de Gálatas o de otros pastores, sino que métete en la Universidad del Espíritu Santo. Y meterse a la Universidad del Espíritu Santo no es de un día, ni de un mes. ¿Me explico? Pero esa revelación va a venir y Dios te va a mostrar si o no debes de guardar los días de reposo, las costumbres judías, esto, aquel otro, etcétera, etcétera. Pero no porque alguien te lo dijo, sino porque el Espíritu Santo. Pero aquí vemos algo tan claro, ¿no? La Biblia dice que le pareció bien al Espíritu Santo que los gentiles no guardaren esto. Tú y yo somos gentiles. ¿Por qué cristianos gentiles quieren guardar estas cosas? Cuando el Espíritu Santo dijo, "Mm, mm". Versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Otra vez vuelve a decir, lo mismo que habló el versículo 20, lo vuelve a decir, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardéis, bien haréis. ¿Te das cuenta? Pasadlo bien. Así fue todo. Nada más es, no les dijeron, no, dejen las costumbres. No, les dijeron, nada más hagan esto. Lo demás, ya dejen de hacerlo, no lo hagan. No se metieron en una carta profunda ni nada. Mandaron a unos hermanos que eran líderes para que respaldaran todo eso y aparte la firmaron los apóstoles la carta. Y aparte mencionaron, fíjate, Lucas aquí está mencionando que le pareció en el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas que te dije que cuando estudiamos el libro de Hechos aparece mucho la palabra del Espíritu Santo o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo quiere estar más involucrado en nuestras vidas de lo que tú y yo creemos o pensamos. ¿Sabes cuántas veces aparece la palabra Espíritu Santo en el libro de Hechos? La vez pasada se los dije. Y aparece 42 veces. ¿Ok? Versículo 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunieron a la congregación y entregaron la carta, habiéndola leída, la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, ¿te das cuenta que existen los profetas en el Nuevo Testamento también? No se acabaron. Cuando los profetas del Nuevo Testamento son diferentes a los profetas del Viejo Testamento. Luego les explico ese tema, ¿ok? eh, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. El Espíritu Santo les dio abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo ahí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Te das cuenta que pasaron un tiempo con ellos, no fue rápido, fue un tiempo. Mas a Silas le pareció bien el quedarse ahí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. ¿Te das cuenta la diferencia que hace aquí el versículo 35? Enseñando la palabra de Dios y predicando el evangelio. ¿Cuál es la diferencia? Ok, yo no le puedo enseñar la palabra de Dios a un inconverso, porque el inconverso no la sabe. Yo le tengo que evangelizar a un inconverso o le tengo que hablar las buenas nuevas a un inconverso. ¿Me explico? A una persona que ya cree en el Señor y que está caminando en el Señor, yo no le puedo evangelizar ni le puedo hablar del Evangelio, porque ya lo conoce el Evangelio. Yo le tengo que enseñar la palabra de Dios. Ahora, en tu iglesia, ¿pasas más tiempo hablándote del Evangelio o enseñando la palabra de Dios? Si en tu iglesia pasas más tiempo hablando del Evangelio, es porque es una iglesia bebé. Y es una iglesia donde cada domingo dicen, ¿quién quiere pasar al frente para que Dios sobre un milagro? Y ahí va la gente pasando al frente y no te enseñan los principios de la palabra de Dios. Ay, pastor, es que estoy enfermo. Ay, pastor. Y están siempre así. Pero cuando hay una iglesia encendida por el Espíritu Santo, que está conociendo la palabra de Dios y el pastor le está enseñando la palabra de Dios, y hay maestros que le están enseñando la palabra de Dios, y hay profetas que le están enseñando la palabra de Dios,
Entonces usted está en una clase y está aprendiendo. Y cuando llegue la hora del examen y le pongan 2 por 2, usted va a saber que es 4. No va a venir el pastor, pastor, ayúdeme porque no sé. ¿Me explico? Usted va a saber por qué 2 por 2 es 4. Y usted va a saber que cuando venga la hora del prueba, va a poder decir, ah, yo ya sé, viene la hora de prueba. La Biblia dice que Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar en mí, yo he vencido el mundo. La Biblia dice que yo puedo resistir al diablo y esto huirá de mí. La Biblia dice que, que Jesús me dio su victoria y antes en todas estas cosas soy más que vencedor. La Biblia dice que no dude de la palabra de Dios y la victoria de Dios porque eso es fe. La Biblia dice que yo no estoy esperando que Dios me dé la victoria. La Biblia dice que yo ya la tengo y el diablo me la quiere robar, pero no te lo voy a permitir. Y te tienes que ir en el nombre de Jesús. ¿Está entendiendo la diferencia cuando camina con una iglesia que le enseña la palabra de Dios? Busca una iglesia que le enseñe la palabra de Dios, no que lo traten como bebé. No que todos los domingos le estén diciendo, ¿quién quiere arrepentirse? ¿Quién quiere aceptar? La iglesia no está hecha para que acepten al Señor. La iglesia ya lo ha aceptado al Señor. ¿Me explico? La iglesia no es para evangelizar. La iglesia tiene que salir a evangelizar, que es diferente. No sé si me entiendo. La iglesia, el lugar físico, no es para evangelizar. Pero la iglesia, que son las personas que salen, tienen que evangelizar. Amén. La iglesia está hecha para que usted sea instruido en la palabra de Dios para que salga al mundo a hacer con excelencia la razón de su existencia. Hay algunos que nos toca estar de este lado, como es mi caso, por eso estoy aquí invirtiendo tiempo en usted y enseñando estos estudios. Versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Es importante que cuando se levanten obras, visitar las obras que estamos haciendo. Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Pánfila y no había ido con ellos en la obra. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre y Pablo escogiendo a Silas, encomendándolos por los hermanos de la gracia del Señor y pasó por Siria, Cilicia y confirmando las iglesias. Es decir, Pablo y Bernabé iban a ir juntos y Bernabé quería llevar a Marcos. Pero Pablo le dijo, no, yo no quiero que vaya Marcos, porque la vez pasada Marcos nos abandonó y se fue. A veces somos como Marcos, Dios nos dice que hagamos algo y estamos ahí, pero llega un momento y nos vamos. Pero también nos arrepentimos como Marcos y le pedimos a Dios que nos vuelva a poner en ese camino. Aquí Pablo dijo, no, si viene Marcos yo no voy. Pero hubo un desacuerdo, pero dentro de ese desacuerdo también lo que hicieron fue maximizar el tiempo. Porque ahora si iban los cuatro juntos, Pablo, Bernabé, Marco y Silas, pues iban los cuatro. ¿Y cuánto tiempo se tardarían en dar toda la vuelta a las iglesias? Mejor se dividieron. Bernabé tomó a Marco, Pablo tomó Silas y se fueron estableciendo las iglesias. ¿Sabes lo que significa establecer iglesias? Significa limpiar de toda la basura que ha entrado cuando ellos no estuvieron para volverlos a poner en el camino del Señor. ¿Qué le hace pensar a usted que si deja de leer la Biblia un par de días o semanas o meses, no se llena de tal basura? Por eso es importante leer la Biblia, para que nos establezca el Espíritu Santo su palabra y su voluntad en nosotros. ¿Me acompaña a orar? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra y lo que nos has dado el día de hoy. Espíritu Santo, perdóname por las veces que no te he invitado a tomar consejo y perdóname por las veces que no he puesto atención y que no he sido voluntarioso y obediente para escucharte. Perdóname por todo el legalismo que hay en mi vida. Perdóname también, no solamente por el legalismo, sino por todas las cosas que hago creyendo que para salvación, cuando en Cristo Jesús ya me diste la salvación. Perdóname por hacer costumbres y cosas que tu palabra dijo que ya no las hiciéramos, pero a veces las hacemos porque pensamos que son bien. Perdónanos y ayúdanos a recordar
que la salvación de Cristo es suficiente. La vida, muerte y resurrección de Cristo es suficiente, que ya no tengo que guardar la ley, ni las costumbres, ni el sábado, ni la comida, ni esto que el otro, sino que lo único que tengo que hacer es dejar vivir a Cristo en mí. Gracias por ser tan bueno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted le gusta este video, le gustó las enseñanzas, por favor, mándeselo a más personas y lo invitamos a que invite a más personas. Los estudios los miércoles a las 9:30 de la noche los hacemos en vivo. Los estudios tenemos un grupo WhatsApp donde ahí pueden buscar la información y mándenos su teléfono y con mucho gusto lo ayudamos. Si usted desea aportar para este ministerio, para seguir predicando y enseñando la palabra de Dios, y no solamente eso, tenemos un centro de rehabilitación, tenemos dos comedores infantiles, uno en Acacias y otro que apoyamos, y uno aquí en Fomerrey 35. Tenemos también tres comunidades marginadas a las que vamos, un centro de rehabilitación con más de 60 personas y tenemos varias otras actividades que hacemos. Si usted quiere que sigamos enseñando y preparando más personas, mándenos un mensaje, les paso las cuentas para que usted nos mande una ofrenda. Le vuelvo a repetir, la ofrenda que usted va a dar a este ministerio no le exime de seguir pagando su diezmo y ofrendar en su iglesia. Eso es aparte. Vamos a suponer, si usted tiene 10 pesos, usted tiene que dar el diezmo o más en su iglesia. Usted va y da, de los 10 pesos, da 1 peso a su iglesia o 2 pesos. Y luego da una ofrenda, tal vez de 1 peso, 3 pesos. Y después de diezmar y ofrendar en su iglesia, usted mande lo que Dios puso en su corazón a nosotros. Le mando un fuerte abrazo y que Dios los prospere en el nombre de Jesús. Alma, ¿puedes quitar la grabación, por favor?